Estas leyes se dictan también invocando la protección de derechos humanos, pero en realidad inventando derechos humanos. Es decir, estamos inventando derechos humanos sobre los cuales no hay en absoluto consenso en el derecho internacional. Por ejemplo, tenemos la ley de identidad de género, que ya es ley, que ya ha sido aprobada. Todo el tema del género y la identidad de género y es esta ideología de género que está por detrás, que ustedes seguramente conocen bien. Esto está muy lejos de tener algún consenso en la comunidad internacional. El Tratado de Roma de la Causa Penal Internacional hace una mención al tema del género, pero después aclara inmediatamente que género es el sexo, ¿no es cierto? Y, es decir, no hay un consenso en este sentido. Pero nosotros hemos decidido, hemos descubierto, hemos inventado que hay un derecho al cambio de género. Entonces, una persona, yo o mañana, puedo decidir que en realidad me siento mujer y entonces voy al registro civil y gratuitamente, ¿no es cierto?, se debe cambiar toda mi documentación y yo pasarme a llamarme María, me jubilaré antes, ¿no es cierto?, y ya está, ¿no es cierto? Y eso no puede discutirlo nadie, eso no hace falta que intervenga ningún juez, yo tengo que consultarlo con mi mujer, aclaro que si yo hago seré lesbiana, ¿no es cierto?, porque estoy casado con mi mujer. Tendrá que afeitarse también. No hace falta, no se requiere ni afeitarse, ni otras cosas más dolorosas tampoco se requieren. Con lo cual, digo, hemos hecho un disparate, algo que no existe en el mundo, si no hay en el mundo en el que pero nosotros lo hemos hecho y estamos muy contentos, estos son avances, ¿no? Son los nuevos derechos que tenemos. Como esto podemos ver otra cantidad de reformas legislativas, ¿no es cierto? Algunas más entendibles y más compartibles, otras con alguna cuestión un poco más opinable, desde la ley de muerte digna, la ley de salud mental, por ejemplo, que podríamos discutir alguna cantidad de cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con los menores, en fin, una cantidad de reformas que se van dando, desde luego la ley de matrimonio, llamado matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, que ciertamente esto sí es una gravísima subversión de lo que cualquier persona entiende, casi cualquier persona entiende por matrimonio. Ahora ustedes saben que hasta la Academia Española ha cambiado en el diccionario de definición de matrimonio, ha agregado una acepción que incluye como matrimonio homosexual, porque estas cosas pasan. Pero, digamos, una pregunta por la calle, el matrimonio, todo piensa que es un señor y una señora que se casan, ¿no es cierto? Bien. Estas leyes tienen estas características. Primero, que estamos hablando de unos supuestos derechos humanos que no son tales, por un lado, y por otro lado estamos haciendo experimentos sociales, y esto me parece que también es especialmente grave. ¿Por qué experimentos sociales? Porque no estamos respondiendo a una genuina demanda mayoritaria, consistente de la sociedad, sino que estamos incorporando cuestiones que no sabemos que el primer gran tema, quizás uno de los, si no el más importante, que preocupa de esto, es algo tan sencillo y tan elemental como la definición de lo que es una persona. Nuestro Código Civil vigente, como todos recordamos, recibió la gran intuición, hay que decir eso, de Vélez Sarsfield, de ese momento, de definir que todos los seres humanos son personas, que la persona comienza desde la concepción en el seno materno, única forma de concepción imaginable en el siglo XIX, por supuesto, y entonces desde el momento de la concepción todos los seres humanos son personas. Esta idea de que todo ser humano es persona, además, por supuesto, también ha sido luego reforzado por los tratados internacionales que dicen esto, ¿no es cierto?, el derecho a la personalidad jurídica de todo ser humano. Esta frase, que el ser humano, la vida humana, la personalidad jurídica comienza desde la concepción en el seno materno, que ese en el seno materno, en verdad, era un agregado, uno de esos florilegios que ponía Vélez Sarsfield, ¿no es cierto?, sobreabundante, porque era evidente. A partir del momento en que es posible la concepción fuera del seno materno, se planteó la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Y a partir de ese momento, la enorme mayoría de la doctrina coincidió en que la persona concebida fuera del seno materno también es persona. De hecho, ha habido jurisprudencia en este sentido. Y además hubo normas legales, y hay normas legales, incluso constitucionales, que dicen esto. Cuando la Argentina aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, hace una declaración explícita diciendo que para la Argentina niño es todo ser humano desde la concepción. Punto. Lo dice en el seno materno. Todo ser humano desde la concepción. Y esto es lo que la condición de vigencia de la Convención para la Argentina. Después podemos discutir el último fallo de la Corte sobre el tema del aborto no punible y bueno, cómo se relativiza esto, pero básicamente, digamos
bien leído y honestamente leído, uno diría, esta es la condición de vigencia para la Argentina, y por eso cuando en 1994 la Constitución Nacional incorpora los tratados que le da jerarquía constitucional, en la condición de su vigencia incorpora esta idea de que la persona comienza desde la concepción, punto, dentro o fuera del seno materno. Dicho esto, ¿qué dice el proyecto de Código Civil? Hace una distinción que dice: la existencia de persona humana comienza desde la concepción en el seno materno, o dice desde la implantación del embrión en la mujer cuando ha sido concebido fuera del seno materno. Es decir, esto, la gravedad que tiene es que estamos entendiendo un principio que es decir, no todo ser humano es persona. Una vez que yo digo que no todos los seres humanos son personas, yo podré decir después, bueno, entonces no son personas los seres humanos que no solo concebidos fuera del seno materno, sino en el seno materno hasta cierto momento, o los que tienen más de tantos años, los gordos, los pelados, los rubios, qué sé yo, ¿cierto? Porque o sostengo que todo ser humano es persona, o rompo ese principio. Estamos rompiendo ese principio, no es poca cosa. Esto tiene que ver con toda una cuestión que es la no regulación, pero sí la legalización de todas las técnicas de laboratorio de producción de seres humanos, de lo que el código llama fecundación asistida o fecundación artificial, como suele decirse en el lenguaje eclesiástico. ¿Por qué digo no regulación? Porque en verdad la ley no regula esto, pero sí regula las consecuencias, suponiendo que todo esto que se hace es lícito y se puede hacer. Y acá debo decir que esto no es una casualidad, sino que el criterio de verdad, por decirlo de alguna manera, que los redactores del código han tomado, ha sido lo que los laboratorios dicen. Y esto lo digo porque se lo he escuchado decir y reiterar a la doctora Kemel Majer de Carlucci, que es la autora de estas cosas, en una reunión que tuvimos en un momento con algunos obispos para plantear algunas de estas dificultades. Y bueno, no, los laboratorios dicen que entonces nosotros, es decir, el criterio es la ley, es una foto de la realidad, lo que se hace está bien, no entramos a fuerza, no valoramos esto éticamente, si esto existe está bien y entonces démoslo por bueno. ¿Qué es lo que pasa con la filiación? Con la filiación, bueno, hasta el día de hoy nosotros tenemos, como todos sabemos, la filiación fundada en una realidad biológica, que es que alguien engendra, un varón y una mujer engendran un hijo y son los padres biológicos de ese hijo y eso genera paternidad y maternidad, o la filiación por adopción, que viene a remediar la falta de esa filiación por naturaleza, y entonces se dota a ese hijo que no tiene, por alguna razón, padres, de padres, padre y madre, o padre o madre, o ahora padre y padre, o madre y madre, ¿no es cierto?, mediante un procedimiento legal que es la adopción. El código introduce una tercera forma de filiación, que es la filiación que se funda en la voluntad procreacional, junto a la adopción, que no tiene mayores cambios respecto de lo actual, podemos comentarlos pero no son relevantes, y la filiación fundada en el vínculo biológico padre-hijo. Vamos a encontrar la filiación fundada en la voluntad procreacional. ¿En qué consiste esto? Consiste en que un señor o una señora, o dos señores o dos señoras, o un señor y una señora, todas las variantes que ustedes quieran, hasta dos, ¿por qué? Se pregunta, ¿por qué dos y no tres? Bueno, pero eso animaron a ir más allá. Pero uno o dos personas de mismo distinto sexo, no importa, contratan con un laboratorio la producción de un ser humano. Esto es así dicho porque se habla incluso de son los comitentes. Los comitentes, ¿no es cierto?, van a ser el padre y la madre, o los padres o las madres de esa persona. Con una prohibición, un impedimento para el hijo así concebido y producido de ejercer acciones de filiación fundadas en la naturaleza. Es decir, ese hijo no va a tener derecho a reclamar ningún derecho filiatorio contra quienes sean los padres biológicos, quienes sean los aportantes del material genético que dio lugar a esta nueva vida. Lo cual introduce una discriminación importante. Es curioso que se haga, digamos, cuando se hace un culto de la no discriminación, que se haga estas clases de hijos con derechos diferenciales, y además, también muy curioso, después de todo lo que la Argentina ha vivido en este sentido, una negación del derecho a la identidad. Porque estos hijos no van a tener derecho a la identidad, no van a poder reclamar un vínculo con aquellos que sean sus progenitores
biológicos. Está bien que la paternidad y maternidad es más que la pura biología, pero hasta ahora hemos sostenido que la biología tiene algo que ver con la paternidad y la maternidad. Pasando de la filiación al matrimonio, yo diría, hay otro cambio acá radical respecto de lo que conocemos, de lo poco que queda del matrimonio, ¿no es cierto? Desde luego que no se modifica lo que ya hay, que es el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Esto, es decir, la diversidad de sexo ya no es un requisito para el matrimonio, pero aún así todavía el matrimonio de mismo diverso sexo, como sabemos, la ley actual dice que el matrimonio supone algunas cosas, supone cónyuges que conviven, que se guardan fidelidad, que se deben asistencia, los deberes propios del matrimonio. El código suprime el deber de cohabitación, el proyecto, no hay deber de cohabitación, lo cual después tiene otras incongruencias, porque después se dice que la competencia del juez está dada por el domicilio conyugal, y en realidad no hay domicilio conyugal, o puede no haberlo, y suprime el deber de fidelidad. En realidad lo suprimía del todo, y a raíz de algunas quejas que hubo así de último momento, aceptaron poner una formulación que dice que matrimonio, bueno, que hay un deber moral de fidelidad, ¿no es cierto? Hay un deber moral de fidelidad, pero no un deber jurídico, ¿no? Que la violación de ese deber moral no tiene consecuencias jurídicas. ¿Por qué es esto? Esto, lo mismo que otras cuestiones como que son más opinables, como el tema del posible régimen de bienes, que uno puede pactar un régimen de separación de bienes, que es otra novedad para el derecho argentino, es porque el matrimonio está legislado a partir del divorcio. Es decir, hay una suposición de que los matrimonios, de que el curso normal de un matrimonio es terminar el divorcio. El matrimonio está pensado como una unión para toda la vida, ni siquiera una unión estable, es una unión frágil, extremadamente frágil. Muchísimo más frágil que un contrato de locación. Entonces, como se supone que los matrimonios se divorcian, entonces hay que facilitar el divorcio. Si ponemos, esto aparte es dicho expresamente por los autores, por eso lo puedo decir, si ponemos que hay un deber de fidelidad, esto significa que la violación del deber de fidelidad, yo soy infiel a mi mujer o a mi marido, ¿no? Esto significa que esto es un acto ilícito que que merece una sanción, por ejemplo el divorcio o alguna otra. No queremos que esto sea así, que cada uno haga su vida. El argumento que se da es que hay muchas formas de familia, y como hay muchas formas de familia hay que dar lugar a todos, porque cada uno hace su vida y su familia como quiere. Es un extremo individualismo. Extremo individualismo que en realidad es engañoso, porque uno diría, si hay que dar lugar a todas las formas de familia, y puede ser que hay matrimonios que decidan que no conviven o que no se confieren, ¿por qué no admitir que hay matrimonios que deciden casarse para toda la vida? ¿Por qué no permitir que alguien decida casarse renunciando a una separación, un divorcio, y comprometiéndose a una fidelidad, una estabilidad matrimonial? Esto está prohibido, ya lo está ahora, pero en el código está expresamente prohibido. Está prohibido renunciar al divorcio, está prohibido limitar el divorcio, está prohibido comprometerse a ser fiel.